Bueno, compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra quinta tutoría de formulación y evaluación de proyectos. Para el día de hoy tenemos programado revisar el tema de el estudio de mercado como tal. Pero primero los voy a escuchar a ustedes con esas participaciones sobre esos temas interesantes que vieron durante la semana. ¿Quién quiere participar? ¿Quién? Daniel. Daniel. Dígame, Daniel. Listo, Gustavo. Listo, Daniel, dígame, todos lo escuchamos. Sí. ¿Algo más, Daniel? No. Bueno, pues no sé, lo que pasa es que, digamos, frente a esos temas, pues bueno, vienen algunas ayudas, pero pues lo que pasa es que en este país nunca alcanza, digamos, no tenemos los recursos para atender a todos. Y ahorita pues se está hablando de unos gastos y tal. Lo que pasa es que, digamos, eso no tiene nada de raro. Pues yo no soy gobernista ni nada. Pero eso, digamos, la plata que están gastando la imagen del gobierno, eso lo han hecho todos los gobiernos. El gobierno que más invirtió dinero en eso fue el gobierno pasado. Eh, el gobierno de Santos se gastaba más de 6 billones de pesos al año en publicidad. Lo que pasa es que a este le tocó difícil porque a este le tocó una cuarentena, una situación especial. Pero eso lo han hecho todos, eso lo están haciendo en Bogotá, eso lo hacen todos los mandatarios. Obviamente en este momento, pues sí, va a quedar, digamos, peor, va a quedar, digamos, como un pecado ahí, pues porque obviamente necesitando harto dinero. O sea, estamos diciendo que no nos alcanza para las ayudas. Por ejemplo, sobre las ayudas que están hablando ahorita de las empresas, pues eso es difícil porque esos tales 350.000 pesos, pues digamos que no son suficientes para las empresas que eso le puede servir a una empresa que realmente haya disminuido sus ingresos en un 30, en un 40, pero que todavía esté operando, ¿cierto? Que todavía esté trabajando y esté tratando de luchar. Sí, le sirven, le caen, pero mucho de perlas. Pero el que ya no tiene ingresos, pues no, porque igual de todas maneras la empresa recibe 350 para sostener un empleado y le toca sacar 1 millón de pesos aparte para poderlo sostener. Y pues si no está vendiendo, si no está generando ingresos y tal. El tema es que, pues así son los presupuestos estatales. Y en este momento, pues no, ¿cierto? El cuento es que no hay para más. O sea, no hay más de 2 billones de pesos para entregar. Entonces, pues obviamente toca a unas muy pocas las que sean beneficiadas y tal. Ojalá hubiera, digamos que el papel del Estado en este momento tendría que estar en el sentido de subsidiar esas empresas, porque es que cuando yo hablo de abrir la economía y de abrir el tema productivo para que se genere empleo, eso no es solo, eso es una parte de la cadena. La otra parte de la cadena está en la comercialización y todos lo sabemos, ¿cierto? Es decir, ¿para qué me voy a centrar yo ahorita en producir muchas unidades si realmente el mercado está bajando? Miren, solamente un dato les voy a dar, que lo escuché esta mañana y me dejó, pero mejor dicho, aterrado. El tema de los automotores en Colombia. En Colombia, en promedio, se venden 26.000 carros mensuales. 26.000 carros mensuales. Y en abril, no me van a creer la cifra, en abril se vendieron 222 carros en Colombia.
O sea, es la... mm, de ese tamaño es el decrecimiento del mercado. Entonces sí, decirles ahora, por ejemplo, que a los ensambladores que ensamblen y a las concesionarias que salgan y tal, sí, pero si no se está vendiendo, porque la prioridad, digamos, cambia en un momento dado. Cuando hay una situación de estas, pues obviamente el comportamiento del consumidor cambia inmediatamente. Ya las personas no están haciendo los consumos normales que hacen siempre, sino que están optimizando su consumo, es decir, están guardando y están comprando solo lo necesario. Eh, y eso obviamente le pega muy duro a la demanda agregada de un país. Entonces, en este momento que hay ese problema, pues claro, sería el Estado el que debería estar subsidiando, pero pues venimos al tema de que no hay los recursos, no alcanza la plata. Ustedes saben que aquí, pues digamos que tristemente uno podría decir que para lo que siempre hay presupuesto es para la corrupción, pero pues para las cosas importantes no las hay. Y desafortunadamente pues nosotros no somos un país muy previsivo, digamos, no tenemos una planeación muy importante, entonces tampoco estábamos preparados para una cosa de estas. Y pues nadie habría pensado, ¿cierto? Ni hace un año, ni hace 2 años, ni hace 3 años, que en este momento íbamos a estar en esta situación tan caótica. Entonces es un momento difícil, o sea, de no tener con qué atender a esas empresas o a esas personas que necesitan en este momento. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más, muchachos? Sí, Alejandro. Sí, claro. Sí. Pues digamos que yo no creo que sea intencional. Ustedes saben que yo siempre les he dicho, yo soy una persona de muy buena fe y yo creo en la gente. Yo no creo que sea intencional, sí, pero sí es un tema estructural. Es un tema estructural y es de, digamos, es del, como del modelo económico que nosotros manejamos. Obviamente, claro, aquí en Colombia, tal vez en alguna oportunidad se los he comentado y si no, pues se los comento de una vez. En Colombia yo tengo una expresión, es mía, solamente, y respeto todas las opiniones en contrario. Yo siempre he dicho que en Colombia ser pobre es carísimo. ¿Y cómo lo explico? Aquí, por ejemplo, si una persona que tiene una empresa muy pequeña necesita un crédito, va a un banco y le ponen 1.000 trabas y le cobran un interés carísimo. Si es un microempresario, le hacen un crédito de 10 millones a 36 meses y le cobran una tasa del 35 hasta el 40%, siendo microcrédito. Pero si soy un gran empresario y necesito 1.000 millones, es posible que me den una tasa del 8, del 9 o del 10%, un DTF más 4 puntos. ¿Por qué? Porque yo tengo poder de negociación, pero así funciona el sistema capitalista. Entonces, por eso yo digo, ser pobre es carísimo, porque, por ejemplo, cuando uno mira que la persona, por ejemplo, que no tiene para pagar un plan celular importante, pues entonces le toca comprar minutos, ¿cierto? Y los minutos son carísimos. O sea, entre menos capacidad tiene la persona de comprar, más duro, digamos que más duro como que le tiramos, ¿cierto? Pero eso es del modelo como tal, es del modelo, son las fallas estructurales del modelo capitalista que nosotros vivimos, en el que nosotros nos desenvolvemos, en el que se desenvuelven las empresas. Ahora, por ejemplo, están volviendo a hablar, miren, esta mañana estaban volviendo a hablar del tal alivio que el país, que el gobierno es posible que le lance a Avianca. Yo, en lo personal, yo no estoy de acuerdo, porque a pesar de que es una empresa que maneja más del 52% de los vuelos en Colombia, es una empresa privada y no es colombiana. O sea, es de aquí, funciona aquí y tal, pero el capital ya no es colombiano. Y,
y es una libre empresa, ¿sí? O sea, yo no tengo por qué subsidiarla ni entrar a prestarle, sin embargo lo están considerando, pero entonces yo diría, bueno, si tenemos para ayudarle a Bianca, deberíamos tener también para ayudarle al señor de allí de la esquina que tiene un negocio y que lo tiene cerrado, para el señor que tiene una fábrica pequeña en donde tiene 4 o 5 empleados, para todo el mundo, ¿cierto? Y después de que esa gente esté atendida, listo, entonces atendamos a los grandes. Así debería ser, pero el modelo funciona diferente, desafortunadamente. No es para nada equitativo y eso genera, digamos, muchas fisuras y muchas inequidades, digámoslo así. Muchas gracias, Alejandro. Sí, claro, sí, son medidas, digamos, serían medidas muy extremas que tomarían, pero lo que pasa es que, digamos, que esas medidas se pueden juzgar a posteriori, ¿cierto? Porque es que a priori es muy difícil. Decir, por ejemplo, que yo sacrificar la prima mía para que otros tengan empleo, para que me conserven el empleo hasta diciembre, pues bueno, ¿cierto? Pero si eso no se da, si la empresa definitivamente sigue teniendo problemas y si de todas maneras me van a despedir, pues qué sentido tiene sacrificarla. No sé, son digamos, medidas extremas. Esta mañana estaban proponiendo, por ejemplo, en la W que si no se está generando el IVA, o sea, si definitivamente hay empresas que no están vendiendo y no están reportando el IVA, pues que se haga el descuento del IVA. Pero eso no funciona porque digamos que a la persona que tiene bajos ingresos no le funciona el IVA. ¿Por qué? Porque es que la decisión de consumo no está basada en si tiene que pagar o no el IVA, ¿sí? Es en una necesidad puntual. Y eso solo beneficiaría al que tiene el dinero, ¿cierto? Porque tal vez aquella persona que tenga que vaya a comprar un carro y tenga los 80 millones para comprarlo, los 50 millones y le van a hacer una rebaja de 15 o 20 millones, pues seguramente que va a aprovechar, pero pues esa no es la idea, la idea es ayudarle al que realmente necesita. Entonces, digamos que son medidas como desesperadas, yo no sé, lo que pasa es que en este momento pues todo el mundo está pensando y todo el mundo como con ganas de decir, venga, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Pero yo vuelvo y digo, o sea, el Estado debería, así se había endeudamiento, el Estado le aprobaron una renovación de un cupo de 10.500 millones de dólares la semana antepasada con el Fondo Monetario, así se había endeudamiento, debería estar más bien subsidiando esas nóminas y subsidiando eso, porque es que son ellos los que lo tienen que hacer, ¿sí? Y ayudar a las empresas, pero de manera real. ¿Algo más, muchachos? Bueno, listo. Bueno, vamos a revisar entonces hoy el tema de el estudio de mercados. Vamos a ver la presentación que yo tengo y después vamos a verlo de la temática, desde la temática del módulo para que no nos va a quedar ningún punto por ahí sin revisar. Sin embargo, les quiero preguntar, ¿cómo les acabo de ir con el legal y organizacional? ¿Tuvieron dudas, preguntas? Ese es muy básico. ¿Ninguna? Bueno, listo. ¿Quién me va a hablar? Sí, ¿quién me va a hablar? Valentina. Dime, Valentina. Sí, sí, todo, es acumulativo. Es acumulativo. Ya les dije desde el principio que es acumulativo. O sea, lo primero es la contextualización. El trabajo, ¿cómo empieza? El trabajo empieza con una portada normal, ¿cierto? Luego con una contextualización, que puede hablar de la justificación, de puede hablar del por qué se va a realizar la evaluación del proyecto, de qué se trata, bueno, todo lo que se pueda meter allí. Y luego se comienza.
Exacto, y luego comienza con el estudio técnico. Entonces el estudio técnico comienza, entonces primero habla de, bueno, este es el estudio técnico para el proyecto, que se llama Industrias, bueno, no sé qué, para la producción de tal elemento. Bueno, luego dice, entonces comienza, bueno, la macrolocalización del proyecto se ubicará en tal parte, tal, si hay un mapa excelente, tal, la microlocalización será en la unidad productora, entonces habla sobre cómo se va a elaborar el producto, cuál es el proceso con el cual se va a elaborar el producto más o menos, ojalá lo que yo les dije, un diagrama de flujo de proceso que me indique más o menos cómo es eso, luego hablar un poquito sobre la maquinaria requerida, sobre las fichas técnicas de esas maquinarias, luego pedí hablar un poquito sobre la mano de obra, pero no en número ni nada, sino con la especificación como tal, es decir, para adelantar el proyecto y para los procesos de producción se requerirá mano de obra calificada de la siguiente forma, por ejemplo, técnicos en tal o ingenieros químicos o bueno, no sé, lo que se vaya a necesitar. Luego sobre la mano de obra, sobre la materia prima, pues hablar de qué materia prima es la que se necesita, dónde se consigue, qué tan, digamos, disponible está en el mercado para establecer. Y después habla sobre las inversiones. Entonces en las inversiones es como hacer un tablerito, ojalá en Excel, que diga, mire, las inversiones que se requieren para el proyecto son estas, la maquinaria tanto, el equipo de oficina tanto, la sede tanto, si va a ser comprada, si no va a ser comprada, va después en el arrendamientos. Cuál va a ser el capital de trabajo, es decir, lo que vamos a dejar de colchón para iniciar a trabajar y los gastos preoperativos. Y después definir de manera clara cuál es la viabilidad del proyecto. Entonces es como decir más o menos, de acuerdo con las variables estudiadas, el proyecto es viable desde el punto de vista técnico por esto y esto y esto, y listo. Y ahí termina el estudio técnico. Y luego iniciamos con el estudio organizacional. Entonces para el proyecto se desarrollará el estudio legal y organizacional con los siguientes puntos. Así es, pero es acumulativo. Sí, otra pregunta. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Pues mira, yo no tengo ningún problema que lo hagan así, yo lo califico por partes. Sin embargo, si ustedes lo llevan unido, al final es más fácil, porque cuando ustedes lleguen al estudio financiero y ya tenga todas las retroalimentaciones allí, pues prácticamente el trabajo está terminado, porque en la última entrega sí tendrá que ser total todo el ejercicio. O sea, por eso yo les recomiendo que sea acumulativo. No se los exijo. O sea, pues si no lo quieren hacer acumulativo no hay ningún problema. Pero te repito, es mucho más fácil. Y para la última entrega que hacemos del estudio financiero, sí, tiene que ir completo. Desde la portada, contextualización, técnico, legal, organizacional, mercados y financiero. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta, muchachos? Dígame, Gustavo. Sí, definir la ubicación, pero usted sabe que nosotros somos más gráficos que auditivos. O sea, entonces sería bueno, la macrolocalización del proyecto está en tal parte, entonces colocar un mapa como más o menos de la zona de influencia y tal. Y la microlocalización sí la puede definir, la puede decir, mire, va a estar ubicado en un local en tal parte, y por qué va a estar ubicado allí. Es explicar eso, si va a estar ubicado allí por esto y esto y eso, porque tiene que obedecer a unas ventajas o a unas características especiales de la ubicación. Sí, o sea que ustedes van a estar cerquita de los productores, ¿está bien? Ujú. No, no, no. No, en el estudio técnico es el mapa de proceso, o sea, es el diagrama de proceso. Es decir, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces ustedes van a comercializar esa pulpa, ¿cierto? O lo van a fabricar, perdón, la van a cultivar.
Listo, entonces ese es el proceso. Lo primero es el cultivo, luego entonces la siembra, no sé qué tendrá eso, luego la recolección, luego lo que haya que hacer, digamos, para el embalaje o los cuidados que tenga que hacer, eso tiene unas cosas fitosanitarias especiales. Y luego, por último, pues la entrega ya al comprador final, digámoslo así. Es como eso. En el caso, por ejemplo, de una productora de productos lácteos, pues entonces es eso. Entonces por aquí llega la leche, los insumos, que hay un proceso de pasteurización. Yo no sé, yo no conozco eso, lo tienen que investigar. Aquí almacenamiento y tal, hasta que sale el producto terminado. Eso es más o menos. Es como una breve explicación gráfica de cómo se hace el proceso de producción. Por eso se llama la unidad productora. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? El primer parcial es el promedio de la nota del estudio técnico y del estudio organizacional y legal que están entregando hoy. Eso lo estoy calificando, no sé, voy a ver si lo logro hacer de aquí al viernes. Y esas dos notas, el promedio de esas dos notas es la nota del primer parcial. La nota del segundo parcial es el trabajo hasta el estudio de mercados. Y el final es el trabajo hasta el estudio financiero y la presentación que vamos a hacer al final. Es decir, una breve exposición de lo que hicimos con todo el trabajo. Eso, y el trabajo ya completo es la nota del final. Sí. No, si usted le quiere, sí, o sea, hay unas retroalimentaciones ahí, ¿cierto? Yo hago unas recomendaciones sobre los trabajos. Si ustedes la quieren corregir, me llaman, me escriben y tal, y lo podemos mejorar para la próxima entrega. Sí, sí, tienes toda la razón, sí. Sí, lo podemos hacer así, claro. Ujú. Pero entonces me tienen que avisar porque ya sería a correo, sí, ya la plataforma yo no la habilito otra vez porque me tocaría volverla a revisar de nuevo, sino que si tú me escribes y me dices, mira, no, yo le hice las correcciones, le hice las observaciones y tal, listo, me los manda al correo, yo lo vuelvo a calificar. Listo. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a arrancar entonces con el tercer estudio, que es el estudio del mercado como tal. Voy a compartir la presentación. Espérenme un segundo, por favor. Listo, muchachos, ahí vemos la presentación. Listo, bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre el estudio de mercados como tal. Como yo les había comentado antes desde la primera tutoría, en cada uno de los estudios nosotros nos vamos a responder una pregunta. En este caso nos vamos a responder la pregunta de qué posibilidad tiene nuestro producto de ser acogido, digamos, por un mercado. Es decir, qué tan viable es que este producto llegue a ese mercado y se venda, que tenga buena aceptación, que tenga una buena demanda. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero vamos a mirar digamos, como unos conceptos muy generales sobre el marketing como tal y luego miramos lo puntual del proyecto. Los objetivos primero entonces sería comprender la forma como se aplica el marketing en la formulación de proyectos como tal. Primero vamos a definir qué es publicidad. Entonces la publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas
u otros que promueve con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. O sea, la publicidad es hacer público, como la palabra lo indica, un mensaje como tal. En el mercadeo, a nivel muy general, digamos, el mercadeo es muy amplio, es una ciencia muy amplia y hoy en día muy estudiada, digamos, muy trabajada desde muchas técnicas, ustedes lo saben, desde el psicomarketing y todo eso, pues porque es un área que es muy importante a la hora de posicionar un producto en un mercado. Sin embargo, a manera muy general, hay 3 actividades que son básicas en el marketing como tal, o en el mercadeo. La primera es la definición del producto, es decir, yo defino qué es lo que estoy vendiendo, cuál es mi producto, cuál es mi mercado como tal, en qué negocio estoy yo. Luego de que defino el producto como tal, yo tengo que definir lo que llaman en el marketing el target. Y el target es el mercado objetivo. Es decir, ya sé que mi producto son los chips electrónicos, no sé, cualquier cosa. Y entonces ahora defino para quién es ese producto, es decir, cuál es el mercado objetivo o el target. Entonces digo, bueno, es para personas de sexo masculino entre 20 y 40 años, bueno, es para mujeres trabajadoras entre 25, bueno, así, es para niños, es para personas de la tercera edad. Entonces defino el target como tal. Y lo tercero, vuelvo y le repito, muy grosso modo, o sea, muy de manera general, lo tercero que debo definir una vez tengo claro el producto y el nicho de mercado o el target es la comunicación. Es decir, cómo ya sé que este producto mío va para hombres de 20 a 30 años que trabajan y tal. Entonces lo tercero que tengo que hacer es diseñar una estrategia de comunicación para irles a contar a ellos que yo tengo un producto muy bueno, que les va a suplir una necesidad y que tiene buenas condiciones, que tiene calidad, que tiene buen precio y qué tal. Básicamente es eso, pero vuelvo y les repito, el mercadeo es una ciencia muy, pero muy amplia y muy trabajada hoy en día. ¿Qué es el marketing como tal? Entonces, la mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Esto lo dijo un señor que se llama Philip Kotler, que es uno de los gurús, uno de los referentes a nivel mundial en el tema de mercadeo. Tiene muchas publicaciones y muchos libros sobre mercadeo. Bueno, digamos el marketing parte, o sea, los productos parten de necesidades, deseos, demandas insatisfechas, que generan productos, que generan intercambios, que generan transacciones y llegan a un mercado como tal, en donde tanto los oferentes como los demandantes o los clientes y los productores se ponen de acuerdo en el precio de un producto y se logra su comercialización, obteniendo beneficio ambos, ¿cierto? El oferente pues vendiendo su producto y el demandante satisfaciendo una necesidad, que es lo que cubre, digamos, básicamente el concepto del marketing. La necesidad es un estado de carencia percibida. Entonces, digamos que en los proyectos que nosotros estamos trabajando, nosotros partimos, desde el primer día hablamos sobre eso, que los proyectos parten de necesidades puntuales. Entonces, nosotros nos vamos a imaginar que para nuestro proyecto hay una necesidad, ¿sí? Para, por ejemplo, el que tiene una línea de producción de partes para motocicletas, ¿cierto? Entonces, pues claro, hay una necesidad porque pues en Pereira, en las calles de Pereira ruedan alrededor de 65.000 motocicletas. Entonces obviamente hay un mercado muy grande y debe haber una necesidad muy grande por partes para motocicletas porque ya se van desgastando. De acuerdo con la pirámide de necesidades definidas por Maslow, los seres humanos tenemos distintas necesidades y eso lo tiene en cuenta el marketing como tal. Esta es la pirámide de necesidades de Maslow, seguramente ustedes la han trabajado en alguna otra materia, simplemente la vamos a recordar. Este señor Maslow decía que las necesidades van desde las fisiológicas hasta las necesidades de autorrealización. Dentro de las fisiológicas o más básicas está el alimento, la bebida, el sexo, el refugio y tal. Luego teniendo satisfechas estas necesidades fisiológicas, pasamos a necesitar otras, valga la redundancia, que son de seguridad, protección, orden. Luego pasamos a otras que son de pertenencia, de filiación, de amor, de afecto, de pertenecer a un grupo, de tener pareja, de tener familia y tal. Luego pasamos a unas de autoestima, o de estima como tal, que es el respeto a uno mismo, la reputación, el prestigio, es como el nombre, es como ya ser alguien dentro de una sociedad como tal. Y por último están las de autorrealización, que son las personales de alcanzar plenitud, es decir, cuando una persona ya está en necesidades de autorrealización, ya
tiene satisfechas todas las otras necesidades y se puede dedicar a lo que llamamos el altruismo o a trabajar a favor de los necesitados, por ejemplo, ¿sí? Esa es como la escala de las necesidades de Maslow. La ponemos acá porque cuando yo estoy vendiendo alimentos como tal de primera necesidad, pues estoy aquí. Cuando estoy vendiendo productos de seguridad y tal, pues estoy en el otro. Cuando estoy ofreciendo servicios sociales y tal, pues puedo estar aquí en esta tercer grupo. Bueno, de acuerdo a eso, digamos, también se pueden trabajar las características de cada producto como tal. Los deseos, dice la temática, que son necesidades, son las formas que adoptan las distintas necesidades humanas. Por ejemplo, cuando una persona tiene sed, pues puede calmarla de muchas formas, ¿cierto? Puede tomar agua, puede tomar gaseosa, bueno, jugo, cualquier cosa, así como lo explica la presentación. Entonces, digamos, tener en cuenta la necesidad, la forma como se adoptan las distintas necesidades humanas es importante en el marketing. La demanda, ¿qué es la demanda? La demanda, cuando los individuos se dice que los individuos tienen deseos ilimitados, casi ilimitados. Por lo general uno siempre quiere más de lo que puede comprar, ¿o no es así? ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro, yo tengo un carro y quiero otro, tengo una casa, quiero otra, yo tengo unos zapatos, quiero otros. Bueno, así somos nosotros y eso es lo que mueve el mercado capitalista, el deseo de las personas. Pero también se dice que esas personas que tienen esos deseos ilimitados generalmente tienen recursos limitados. Entonces eligen los productos que producen mayor satisfacción en dependencia de los ingresos que tienen. Verbo y gracia. ¿Qué estamos haciendo en este momento? En un momento en donde hay incertidumbre, en donde estamos todos con pánico de lo que pueda suceder, desde un contagio, digamos, de una penetración mayor del contagio del coronavirus y que nos lleve a una situación peor. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos priorizando, estamos dando prioridad a algunos consumos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos consumiendo alimentos, productos de aseo, de primera necesidad, y les había comentado en alguna oportunidad, paradójicamente se está consumiendo mucho alcohol, ¿cierto? La gente encerrada le da por... Sí, miren que creo que ya les había comentado, hace 15 días en México se presentó una escasez de cerveza a nivel nacional. Ellos son muy, muy fuertes para la cerveza y parece que se la tomaron toda en la cuarentena. Entonces, en este momento sí, la demanda depende de muchas cosas, pero también depende de eso, de la prioridad que la persona en el momento oportuno, en un momento determinado, le dé a, a los productos que va a consumir. Cuando los deseos se convierten en poder adquisitivo, se convierten en demanda. Es decir, cuando yo me quiero comprar un pantalón que vi en una vitrina, que me gustó mucho, y tengo la plata para comprar, ahí es cuando se conforma la demanda, ¿cierto? Tengo el deseo y tengo la plata. Entonces, las personas satisfacen sus necesidades y deseos con productos cuyo concepto es amplio. La pueden hacer por experiencias, por información, por organizaciones, bueno, por muchas cosas pueden satisfacer sus necesidades. Y cada necesidad es puntual y cada persona la mira desde un punto de vista diferente. Ustedes saben que hay algunas personas que privilegian, por ejemplo, la comida, les gusta comer bien y tal. Hay otras que no, hay otras que pueden privilegiar más, por ejemplo, la ropa, les gusta vestir bien, así no gasten mucho en comida. Hay otros que les gusta, por ejemplo, la ubicación, ¿sí? Hay personas que tienen que vivir en un sitio de estrato 6, ¿sí? Porque eso les da estatus. Hay otras personas que no les importa tanto eso, pero les importa más otras cosas. Entonces, digamos que eso define mucho en marketing lo que son los deseos y las demandas como tal. Conceptos de marketing. Como intercambio, es ofrecer algo de valor a otra persona u organización que tenga un producto y que lo cambiará por el producto que tiene. Como transacción es la materialización de ese intercambio como tal. Entonces, cuando confluyen el deseo y la capacidad adquisitiva. Y el mercado son los clientes actuales y potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga sus necesidades o deseos. Ustedes saben que el tema del mercadeo moderno es que
los gustos de las personas cambian velozmente. Hoy en día, por ejemplo, cuando estamos hablando de la nueva generación, de los chicos que son millennial, obviamente los conceptos de necesidad han cambiado mucho, ¿sí? Y las preferencias por productos o por tendencias, pues también han cambiado mucho. Estamos ahora hablando de sectores cuaternarios de la economía, altamente, digamos, electrónicos o virtuales, como inteligencia artificial y cosas como esas. Entonces eso se tiene en cuenta en el marketing porque pues no es lo mismo diseñar un producto para una persona que hoy tiene 50 años que diseñarlo para una persona que hoy tiene 20. Es totalmente diferente. La evolución del marketing a través del tiempo habla de que en alguna oportunidad, hace tiempo, el marketing se orientaba solamente hacia los productos, es decir, hacia la característica del producto, la calidad del producto y hacia las ventas. Y hoy en día el marketing se orienta hacia los clientes como tal, es decir, es el mercado el que domina el marketing. Yo lo que tengo que hacer para ser exitoso en un plan de marketing es salir al mercado, obtener muy buena información de qué es lo que quiere ese mercado hoy, qué es lo que la persona quiere, qué es lo que lo satisface, cuál es la necesidad que tiene, cuál es su dolor, digámoslo así, para poder diseñar un producto que esté a la medida y no agarrarme como hacíamos hace 50 años a producir en masa porque el mercado era muy amplio. Entonces se producían hace, por ejemplo, 30 años en Colombia, tal vez más, los carros eran, la oferta de carros era muy bajita, ¿cierto? Entonces la gente compraba un Renault 4 y por lo general era azul, ¿sí? Y todo el mundo compraba lo mismo, pues porque no había más, ¿cierto? Hoy en día pasa eso, no, hoy en día no pasa eso, la oferta es inmensa. Hay carros de todos los precios, de todos los colores, así pasa con la ropa, así pasa con los celulares. Entonces, cuando la oferta es tan grande, obviamente el marketing tiene que evolucionar hacia ese mercado como tal. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que las decisiones de marketing las toma el mercado y yo me tengo que ajustar, no las tomo yo, porque yo no puedo obligar al mercado a que compre mi producto. Yo me tengo que adaptar a las condiciones de mercado para que mi producto sea aceptado y eso es lo que voy a buscar en el estudio de mercado. Es decir, es lograr establecer de manera técnica qué tanta probabilidad tiene mi producto de ser aceptado y ser demandado en ese mercado como tal. Muchachos, preguntas hasta aquí. Sí, claro, sí, más bien hacerlo ahorita, ahorita lo vamos a hacer así, es decir, dentro del trabajo que vamos a hacer del mercadeo hay que diseñar, nosotros vamos a diseñar una encuesta que puede tener 10 preguntas, por ejemplo, que nosotros, digamos, iríamos a preguntarle al mercado. En este caso, por ejemplo, sí, podría ser, en el caso del producto suyo, podría ser a los talleres como tal, porque directamente van a ser ellos los que van a comprar los repuestos para vendérselos a los dueños de las motocicletas, ¿cierto? Usted no le va a vender directamente al dueño de la motocicleta. Entonces, la información primaria la tiene es esa persona que está allí y que atiende esa necesidad puntual de esa persona que tiene la motocicleta. Entonces nosotros vamos a diseñar una encuesta, ¿cierto? No la vamos a aplicar en realidad. Si fuéramos a ejecutar el trabajo como tal, claro, tendríamos que definir con una metodología, con una fórmula especial, ahorita se las muestro, el tamaño de la muestra que yo debería abordar para tener un grado de certeza, algún nivel estadístico, digamos, en las respuestas como tal y definir desde allí cuál va a ser más o menos como la demanda de mi producto para con eso determinar más o menos cuántas unidades voy a empezar a vender. Eso es más o menos. Pero ahorita sí, la información la podemos conseguir por internet, por bases de datos, bueno, no sé, inclusive por páginas de empresas que hagan esas labores. Aquí hay una fábrica que se llama Casarela, que le produce las partes a Suzuki para las motocicletas. Sí la conoce, claro. Sí, sí, que hay después del puente. Bueno, muchachos, los pilares del marketing entonces son orientación al cliente, marketing coordinado y el logro de objetivos de la organización. En la orientación al cliente, entonces, debo tener en cuenta la satisfacción de necesidades,
y establecer relaciones de confianza y compromiso mutuo. El marketing es un tema social, es un tema de confianza. En la medida en que yo logre la confianza de mi cliente, de mi mercado, de mi target, voy a ser exitoso. Si no lo logro, nunca voy a ser exitoso con ellos. Y el marketing es un servicio, por eso se habla de algo social. Yo lo que hago y las ventas como tal en general son un servicio. Yo no vendo. Cuando yo salgo a la calle con un producto, yo no estoy vendiendo. Yo tengo que pensar que yo estoy satisfaciendo necesidades a las personas. Les estoy prestando un servicio que necesitan. En la medida en que yo mire el negocio desde ese punto de vista, puedo ser mucho más exitoso que solamente vendiendo productos. En el marketing coordinado, todas las actividades deben idearse y combinarse de manera coherente, involucrando a todas las áreas dentro de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Que en una organización exitosa, de un tamaño importante, todas las áreas deberían estar orientadas hacia el marketing. Es decir, todos deberíamos pensar en el cliente como tal. Porque eso es difícil conseguir, pero pues hay muchas empresas que cada área jala para su lado, tiene sus objetivos particulares, cumple sus metas y ya, ¿sí? Pero resulta que toda la organización tiene que estar orientada hacia el mercado, porque es el mercado el que gobierna la decisión. Yo no tengo ninguna injerencia sobre eso. Y el logro de los objetivos de la organización es relación entre las mediciones de desempeño de marketing como preferencia de marca y satisfacción con el desempeño financiero de la organización. Es decir, todo lo que yo haga en marketing dentro de la organización tiene que verse reflejado en el tema financiero. Es decir, para que yo hago una campaña de publicidad, para que salgo a hacer unos estudios de mercado, pero obviamente para crecer en el mercado, para tener más clientes, para tener un mercado más satisfecho, para fidelizar, para contar más o menos de una manera técnica con, digamos, la proyección del mercado hacia el futuro. Básicamente de eso me habla el logro de los objetivos y el marketing coordinado como tal. Dentro de la planeación estratégica de marketing, entonces está el posicionamiento, que es el atributos al que el cliente le da más valor. Cuando hablamos de posicionamiento, podemos hablar de una cosa que de pronto ustedes han escuchado por allí, que se llama el branding o el que lo hace por una medición. El branding se llama posicionamiento, es como la manera como mi cliente me recuerda. O sea, yo tengo que posicionar mi producto en la mente de mi cliente, en la mente de esa persona que es mi mercado objetivo. Allí es donde lo tengo que ubicar. Y se mide por una herramienta que se llama el Top of Mind, que de pronto ustedes han escuchado en alguna oportunidad. El Top of Mind son unas entrevistas a quemarropa que le hacen a la gente y lo cogen así, le dicen, mire, ¿cuál es su marca de gaseosa favorita? ¿Cuál es su marca de cigarrillos? ¿Cuál es la marca de jabón? Bueno, todo. Entonces las personas comienzan a responder así, como les digo, a quemarropa. Y entonces con eso miden el top of mind. Es decir, si a una persona le preguntan ¿cuál es la marca de gaseosa tal? Pues casi que todo el mundo contesta. ¿Qué contestan? ¿Cierto que sí? Y si le preguntan a usted ¿cuál es su marca de crema dental? Así a quemarropa. Sí, cierto que sí. Entonces ese es el top of mind. ¿Yo qué tengo que hacer con mi producto? Yo tengo que estar en los primeros 5 de ese top of mind. Si yo no estoy ahí, pues simplemente no existo, ¿cierto? Y mi estrategia de mercado tiene que ser diferente. O sea, tiene que ser uno a uno, puerta a puerta, así como lo hacen algunos. Ustedes ven, por ejemplo, que hay unos negocios que se llaman multiniveles, seguramente han escuchado hablar de ellos, ¿cierto que sí? Que se llaman OmniLife, Herbalife, Amway, Gano Excel, todas esas cosas. ¿Sí lo han alguna vez escuchado? Bueno, ¿cuál es la estrategia de Herbalife? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué logran ellos vender sus productos? ¿Cómo lo hacen? No le, no, no le digas pirámides, que esa palabra está muy satanizada en este país. No, sí, no, está bien, lo que venden, sí, pero ¿cómo es la estrategia de mercadeo? ¿Cómo lo venden ellos? Lo venden en supermercados, en tiendas, en droguerías, pero ellos ni siquiera venden online. ¿Cómo venden ellos? Sí, de manera directa para su multinivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Cuando una persona compra un producto de Herbalife, estamos hablando de Herbalife, ¿cierto? No me dejen dispersar, por favor. Que vale un producto de esos que vale 90.000 pesos. Entonces, les pongo el siguiente ejemplo.
Por ese producto que vale 90.000 pesos, la persona que lo vende gana 40. El que está por encima de la otra le gana 5, el otro le gana 4, le gana 3, y ganan infinita cantidad de personas por encima. La pregunta del millón es, ¿cuál es el costo de ese producto? Si yo me pongo a hacerle las cuentas, el costo de ese producto son pues 5.000 pesos. Pero la cadena de distribución, o sea, la manera como ellos lo posicionan en el mercado, hacen que la gente crea que ese producto vale 90.000 pesos. ¿Sí me hago entender? Entonces, es simplemente la cadena. Si realmente, si ese producto se vendiera en supermercados, esos productos no valdrían más de 15 o 20.000 pesos, ¿sí? Y tendrían buena utilidad para el... Pero la estrategia de ellos no es esa. La estrategia de ellos es el multinivel. Y es legal, es exitoso, hay gente que es muy exitosa con eso. Pero entonces es eso, ¿sí? Lograr posicionar un producto en un costo X con unos atributos X, la salud, el bienestar, la energía, bueno, todas esas cosas. La ventaja competitiva es aquello que la empresa hace mejor que los competidores. La ventaja competitiva es algo que yo tengo y que exploto, ¿cierto? Puede ser el diseño, el precio, puede ser las materias primas, puede ser la estrategia de ventas, bueno, cualquier cosa. La segmentación de mercados, entonces, es agrupar a los consumidores por características comunes. Hoy en día, la segmentación de mercado es muy importante porque cada vez los segmentos son más pequeños. O sea, ustedes ven, por ejemplo, que las cremas dentales, por ejemplo, entonces tienen para no sé qué, tienen con flúor, tienen la otra con menta, la otra con sí, porque los nichos de mercado son pequeñitos. Entonces ellos se tienen que estar moviendo permanentemente para satisfacer esos grupos de mercado, esas segmentaciones que son cada vez más pequeñas. El mercado meta es elegir aquel segmento que sea más atractivo, el que vamos a hacer nosotros. Vamos a elegir el mercado para el que nosotros pensamos que es más apetecido, digámoslo así, nuestro producto. Y la mezcla de marketing, esto forma parte de una teoría de Philip Kotler, que hablábamos ahorita de él. Producto, precio, plaza y promoción, que es como la mezcla de marketing. Definir el producto, definir el precio, definir la plaza, o sea, dónde se va a vender, y definir la promoción, que tiene que ver con la estrategia de comercialización. De la planeación estratégica, bueno, definir la misión, de eso pues de pronto ya hemos hablado en algunos otros temas, en algunos otros cursos. Y ya, bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Hasta ahí vamos entonces con la definición y más o menos como las características generales del marketing. Que en últimas, digamos, es como preparar el plan anual de marketing para cada producto importante y división de la compañía. Es lo que yo debería hacer, anualmente estar diseñando como el plan de marketing, es decir, lo que voy a hacer en materia de mercadeo para lograr que mi producto siga estando posicionado o gane posicionamiento, gane participación de mercado en ese, valga la redundancia, mercado en el que nos estamos moviendo. Ahora para el estudio de un proyecto. Entonces, preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe. Yo tengo otra duda para usted. ¿Usted de dónde sacó una empresa de seguros? Bueno, está bien, sí, es una compañía de servicios y tal. Claro, ¿cómo trabaja el mercadeo la compañía de seguros? ¿Qué vende una compañía de seguros? ¿Cuál es la necesidad que cubre? Sí, lo que vende la empresa, lo que vende una empresa de seguros, una aseguradora, es la seguridad. Sí. A ver, nosotros siempre, una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad. Nosotros queremos todo calculado y tal. La seguridad, por ejemplo, tres cosas responsables que debe hacer todo ser humano antes de morirse, porque después de morirse ya es muy difícil hacer cosas. Lo primero es lo primero es comprar un seguro exequial, ¿sí? Es decir, que cuando usted se muera no haya sino que hacer una llamada y listo, y no más. Porque usted no se imagina el lío que usted le deja a la familia si no tiene un plan exequial. Y eso es un seguro.
Lo segundo es tener un seguro de vida, es decir, que su gente, sus hijos, su familia queden más o menos con una seguridad económica. Y eso también forma parte de los seguros. Y lo tercero que usted tiene que hacer que uno tiene que hacer como una persona, como un ser humano responsable, es si usted va a dejar herencias, si usted tiene propiedades, fincas, casas, carros, empresas y tal, haga un testamento. Si no, le está dejando la mitad de la herencia a los abogados y la otra mitad a la familia. Entonces, eso tiene que ver con la previsión. Entonces, la previsión es una necesidad humana. Las compañías de seguros que venden eso, venden la seguridad, venden la previsión, le venden la idea. Ellos cómo abordan el mercadeo muchas veces, que es una parte que ha sido muy criticada. Ellos van donde una persona y le dicen a la persona, le dicen, don Julio, ¿usted ha pensado qué pasaría con su familia si usted mañana llegara a fallecer? ¿Sí? Le hacen esa pregunta. Y con base en eso, pues construyen su estrategia de mercadeo. Pero claro, y obviamente en mercadeo hay una cosa bien importante y es que cuando hablamos de las técnicas modernas de mercadeo, yo no soy experto en mercadeo, hablamos de una cosa que se llama el neuromarketing, ¿sí? O el psicomarketing que llaman. Hablando del neuromarketing, el neuromarketing dice que las personas, los seres humanos, toman las decisiones desde la emoción, ¿sí? Y después buscan una razón para justificar esas decisiones que tomaron. ¿Sí me hago entender? O sea, yo voy a un centro comercial y me enamoro de unos zapatos y los veo bonitos y me entran y me atienden bien y sí, y los compro. Y después cuando salgo me pongo a pensar, yo para qué necesitaba esos zapatos, ¿cierto? Pero el cerebro inmediatamente trata de buscar una razón para justificar esa decisión que yo tomé, ¿cierto? Entonces el neuromarketing habla de que a la persona hay que tomarla, digamos abordarla, o hacerle firmar o cerrar la venta cuando está emocionado, cuando está caliente, ¿sí? Cuando tiene la emoción de la compra. Porque si usted lo deja pensar, va a encontrar rápidamente la justificación para no hacerlo. Si el deseo no es, si la necesidad no es puntual. No sé si eso está claro. Listo, bueno. Entonces, ahora vamos a definir qué es el estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado es dar una idea de las variables y su grado de incertidumbre o riesgo del producto o servicio al ser puesto en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a insertar un producto en el mercado. Entonces voy a tratar de establecer con un estudio de mercado qué tan viable, qué tanta posibilidad tiene ese producto de realmente ser exitoso, de que sí lo compren, de que sí lo necesiten, de que sí la gente se tenga la satisfacción de comprar. Eso es básicamente lo que yo voy a definir en el estudio de mercados como tal. El objetivo del estudio de mercado. Lo primero es detectar y medir la necesidad actual o futura del bien o servicio, es decir, parte de una necesidad como tal. Es decir, mire, sí hay cabida para este producto porque el mercado es grande, porque hay una necesidad puntual, porque tal vez hay una carencia y la carencia es una necesidad que no está suplida todavía y que en eso cale mi producto como tal. Otra cosa es cuantificar el número de individuos, empresas u otras entidades económicas que dadas ciertas condiciones presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción. Es decir, más o menos, lo más difícil del estudio de mercados es definir la demanda y definitivamente lo más difícil de una formulación o una evaluación de un proyecto es de un proyecto productivo como tal, es definir la demanda, es decir, es tratar de establecer de alguna manera técnica cuántas posibles personas pueden comprar mi producto. Ese es el quid del asunto, esa es la pregunta a resolver, porque definitivamente de eso dependerá. Yo podré elaborar un producto muy hermoso, muy bonito, muy barato, con muchas características y tal, una organización muy bien planeada, con sus puestos, sus definiciones de cargos, legalmente bien constituida y tal. Pero en última lo que yo necesito saber también es si el producto se va a vender. Si no se va a vender, como para qué me pongo yo en todos estos cuentos. Otra cosa es estimar los precios o tarifas a los que serán vendidos u ofrecidos los bienes y servicios y que rendirá la rentabilidad adecuada, ya sea esta financiera o económica en general. Y en esto les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que debemos definir el precio del producto como tal? Sí,
Sí, sí, claro. Digamos que los dos puntos son válidos, ¿sí? Sin embargo, cuando yo voy a definir el precio de mi producto, yo tengo que ir al mercado. A ver, ustedes saben que en la calle, cuando yo salgo a la calle, yo puedo conseguir un blue jean en 20.000 pesos. ¿Cierto que sí? Puedo conseguir un blue jean en 20.000, pero también lo puedo conseguir en 1.000.000 de pesos. Y el hecho de que en el mercado haya esas diferencias tan grandes quiere decir que hay un mercado para cada uno. ¿Sí? Entonces depende del mercado que yo busque, del target, es decir, del mercado objetivo. Si mi mercado objetivo está en el estrato 20, y hay que definir una cosa, por ejemplo, ¿en qué negocio está uno? Esta pregunta me gusta hacerla. ¿Ustedes creen que la empresa, por ejemplo, o el participante del mercado que vende carros de 300 millones está en el mercado del transporte? ¿En qué mercado, en qué mercado estará ese fabricante de carros de 300 o de 400 millones? Pero sí, pero digamos que es definir eso, es decir, esa persona o esa empresa que vende ese tipo de producto no está en el negocio del transporte, porque la persona que compra un carro de 400 millones no necesita ese tipo de transporte, posiblemente ande en avión a toda hora, ¿sí? Posiblemente ni siquiera maneje ese carro porque tenga un conductor. Entonces está en el negocio de la imagen, tal vez, ¿sí? De, de lo que llaman ahora el personal shopper, ¿sí? La imagen de las personas como tal. Entonces uno tiene que definir como eso, como en qué negocio se encuentra, ¿sí? Y cuál es el target mío. Y ir a mirar para establecer el precio, cómo se están vendiendo, a cómo se están vendiendo los productos en el mercado. Y con base en eso, ajustar las estructuras de costos. Yo no puedo decir, por ejemplo, mire, yo voy a montar una fábrica de empanadas, pues que eso es muy novedoso, eso casi no se ve. Entonces, yo digo que mis costos fijos son de 500.000 mensuales y que el costo variable por unidad es de 500 pesos y yo tengo la posibilidad de producir 1.000 empanadas. Entonces, y las voy a vender a 1.000 pesos. Con esos 1.000 pesos, yo solo conseguiría, con ese millón de pesos vendiendo esas 1.000 empanadas, yo solo conseguiría pagar los costos fijos y pagar los costos variables, es decir, no me quedaría nada. ¿Podría salir al mercado con ese negocio? Pues obviamente no. Entonces tendría que subir el precio. Entonces podría vender las empanadas a 1.500 o a 1.800. ¿Se venderían fácil? Tal vez no, ¿cierto? O tal vez dependiendo. Ustedes saben que las típicas son como a 3.000 pesos, pero pues tienen un posicionamiento de marca. Pero la empanada de la calle es difícil venderla en más de 1.000 pesos. Entonces yo tengo que hacer. Yo lo que tengo que saber es que si yo tengo esa estructura de costos fijos y tengo esa estructura de costo variable, ¿qué tengo que hacer para ser rentable en ese negocio así como lo planteo yo? Pues simplemente producir el doble, ¿cierto que sí? Vender el doble para poder ser exitosos. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que el precio lo fija el mercado y los costos los manejo yo. Es decir, yo tengo que ajustarme a la estructura, con una estructura de costos para que ese precio que me brinda el mercado sobre mi producto me dé la posibilidad de ser rentable. Si no, tendría que replantear el proyecto como tal. Y lo último es detectar los canales a través de los cuales se comercializará la producción del proyecto, así como las funciones a cumplir en el proceso de comercialización, es decir, definir cómo lo voy a vender. Lo voy a vender puerta a puerta, en negocios, en puntos de venta míos, voy a utilizar distribuidores, lo voy a hacer online, porque hoy en día se utiliza mucho la venta online. Lo voy a hacer con un multinivel, una cadena de distribución, lo voy a hacer a través de grandes superficies, bueno, definir el canal que necesito. Mercado para un proyecto de inversión, entonces, primero, orientación pública, puede tener orientación pública o orientación privada. Y ese estudio de mercado se requiere para comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha, que es básicamente lo que estamos tratando de determinar.
qué cantidad de esa demanda insatisfecha es posible que el proyecto estaría dispuesto a adquirir a determinados precios, tarifas e identificar los medios por los cuales la oferta y demanda se pueden contactar. Es decir, cómo voy a lograr que mi cliente reciba mi producto con las muchas opciones que tengo hoy en día para el tema de los canales de comercialización o de distribución como tal. Entonces, el estudio del mercado tiene más o menos estas partes. Comprende el producto o servicio, es decir, definir cuál es el producto, qué es lo que yo vendo, cuál es mi mercado como tal. Luego establecer la demanda, ¿cierto? Para establecer esa demanda, entonces vamos a diseñar una encuesta, vuelvo y les repito, no la vamos a aplicar, pero nos vamos a imaginar que ese va a ser el instrumento por el cual nosotros vamos a sondear el mercado para establecer más o menos cuántos clientes potenciales están dispuestos a comprar mi producto a un precio X. Lo otro es determinar la demanda, la oferta, y la oferta, determinar no digamos determinar, porque determinar la oferta es muy difícil. Es decir, por ejemplo, la persona o el grupo que le correspondió el tema de los productos lácteos, por ejemplo. Determinar la oferta, pues no, hay que entrar a investigar más o menos cuánto vale el negocio de lácteos en Colombia o en Pereira o en Risaralda y tal. Y digamos, eso es como tratar de establecer cuál es la competencia, qué tan grande es la competencia, qué tantos otros negocios hacen lo mismo que yo estoy haciendo, es decir, produciendo lácteos. Lo otro es definir los precios y tarifas, ya les comenté sobre eso. Y lo último es la cadena de comercialización o de distribución, que es determinar cómo voy a lograr que ese producto llegue a ese consumidor que yo definí dentro de mi proyecto como tal. Dentro de esos componentes del estudio de mercado, entre los componentes de un estudio de mercado deben estar relacionados con el segmento de mercado y calidad, obviamente. Tiene que tener en cuenta cuál es el segmento que yo persigo y el tema de la calidad. En el tema de la calidad hay que hablar, digamos, de algo muy particular, y es que el concepto de calidad ha cambiado a través del tiempo. Nosotros hace años solo considerábamos un producto de calidad cuando duraba mucho, ¿cierto? O sea, cuando unos zapatos me duraban 3 años, eran de muy buena calidad. Pero eso ha cambiado, ¿cierto? Porque a usted no le parece una jartera unos zapatos que duren 3 años, unos 3 años poniendo los mismos zapatos. ¿O qué opinan ustedes? Sí, y digamos que eso entonces, ese concepto de calidad entonces va cambiando. Entonces hoy en día hablamos de calidad con otros atributos. O sea, por ejemplo, si yo miro un celular, pues bueno, la cobertura, de pronto es importante, aunque uno nunca piensa en eso, la cámara, el navegador, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Y eso que dure mucho, no, eso hoy en día no dura. En la casa de mi abuelito, él contaba, yo le creía pues porque mi abuelo era muy serio, un bombillo en el baño que él aseguraba que tenía más de 20 años. ¿Ustedes se imaginan si una empresa saliera a fabricar bombillos que duren más de 20 años, cómo sería la rentabilidad? Sería mínima. Imagínense, vendo hoy un bombillo y dentro de 20 años lo repongo. Entonces, hoy en día la industria trabaja con un concepto que se llama la obsolescencia programada. Uno compra un celular y a los... Dígame, Gustavo. Pero yo creo que 10 años es mucho, Gustavo, ¿no es mucho? Los tubos. Mm. Sí, digamos que, por ejemplo, yo pongo mucho el tema de los celulares. Un celular, uno compra un celular y el celular por ahí al año y medio, 2 años ya comienza a molestar.
¿sí? Él tiene una obsolescencia programada, o sea, el fabricante aprendió a trabajar eso, pues porque obviamente la idea no es vender productos eternos, no, sino seguir vendiendo. Entonces, eso, por eso les comentaba que ese concepto de calidad ha ido cambiando a través del tiempo y ya no se trata de tener productos muy duraderos, sino con otras características especiales. Puede ser el color, la experiencia, bueno, muchas cosas que los atributos que pueda tener el producto como tal. De los productos o servicios, entonces es necesario definir con la mayor precisión la naturaleza y características de los bienes y servicios que se desea producir. Lo que yo les decía ahorita, lo primero es definir el producto. ¿Qué es lo que yo vendo y para qué sirve lo que yo vendo? ¿Cuál es la necesidad que suple? ¿Cuál es la necesidad que atiende eso que yo vendo? La calidad entonces puede estar dada por características físicas, color, precio, empaque, marca, garantía. Hay gente, por ejemplo, que solo cree en el precio. Hay gente que solo cree, está segura de que la calidad está ligada al precio. Es decir, que lo más caro es lo mejor. Pues bueno, tal vez tendrán razón, pero pues no siempre pasa. Hay empresas que saben manejar esa parte y entonces venden, es decir, a uno le venden una camisa en Cuba en 40.000 pesos y esa misma camisa se la pueden vender en Arboleda en 100.000. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Pues son dos nichos diferentes y tal, y la persona de pronto se puede confundir y la empresa lo sabe como tal y vende el mismo producto. Entonces, cuando yo solo pienso en el precio, puedo entrar en ese tipo de disparidades como tal. El empaque, la marca, la garantía, el diseño. Hay gente que piensa, por ejemplo, mucho en la garantía, pero miren, cuando a uno le hablan mucho de la garantía en un producto, es decir, cuando uno le dicen, mire, ese televisor tiene 2 años de garantía y tiene el respaldo de una empresa, aquello. Cuando uno le hablan mucho de la garantía, como que por allá en el fondo lo que le están tratando, el mensaje subliminal es que el producto es malo, ¿cierto? Lo que le están diciendo a uno, mire, ese producto es posible que le jaque la mano, pero tranquilo que nosotros le cacharreamos cuando usted nos lo traiga, ¿cierto? Es como las empresas, por ejemplo, de celulares. Ellos tienen unas boutiques muy grandes de muchos asesores recibiendo reclamos. ¿Por qué? Porque el servicio es pésimo, es paupérrimo, o sea, es deplorable. Entonces, por eso ellos ofrecen ese tal servicio y tal, pues porque saben que lo necesitan, porque uno tiene que estar allá rogando para que le ayuden con una cosa o con otra. Entonces, eso muchas veces, el tema de la garantía, muchas veces es deficiencia del producto como tal. Una vez escuchaba yo una conferencia de un señor que se llama Miguel Ángel Cornejo, que es un mexicano y es un experto en competitividad y en calidad y todo eso. Hace muchos años los mexicanos comenzaron con un tema de nacionalismo y de que la gente comprara los productos mexicanos y tal, y dejara de comprar productos japoneses, chinos y tal. Entonces ellos decían, mire, es que haciendo la comparación entre los televisores Sony y los televisores que fabricaban en México. Entonces decían ellos que los televisores mexicanos tenían garantía, en cambio los japoneses no, con una pequeña diferencia, que los televisores Sony difícilmente se dañan, porque la calidad es excelente. Ellos no venden la garantía, ellos venden la calidad. Cuando uno vende la garantía, está vendiendo la deficiencia del producto como tal. Eso ténganlo siempre presente. Cuando le ofrecen a uno mucho la garantía es porque el producto es malo. Bueno, sobre el ciclo de vida del producto, esto es de la filosofía también de Philip Kotler, se nos habla de que el producto entra en una etapa de desarrollo, luego tiene un decrecimiento por acá en la introducción, luego llega una madurez y luego llega una declinación. Ese es como el comportamiento general de los productos y cada vez este ciclo del producto es más rápido hoy en día. ¿Por qué? Digamos, por la rapidez con que se mueve el mercado y la demanda, la percepción del cliente. Sin embargo, hay productos que llegan a utilidades, se llaman las vacas lecheras, y continúan creciendo o continúan con unas utilidades estables a través del tiempo. Denme un ejemplo de un producto de esos. Buenas noches, don Joanny, una pregunta. De la 8 de la final, si enviaron algo, tienen ingreso mañana. Perdón, ¿quién me está hablando? ¿Hay algún producto, por ejemplo, que uno conozca en el mercado que tenga este comportamiento atípico, sí, que llegue
a la introducción, la etapa de desarrollo y tal, llegue a la etapa de las utilidades, es decir, hacer una vaca lechera y no decline, sino que siga siendo exitoso. ¿Sí los hay o no los hay? Hoy en día el ciclo de los productos es así de corto. Yo saco un producto, él tiene una etapa de desarrollo, luego me genera unas utilidades y con el tiempo declina. Y cuando está declinando yo tengo que tener, es decir, cuando mi producto A viene por aquí, yo tengo que tener el producto B caminando por aquí y el C empezando por aquí y el D, ¿sí? Porque el ciclo de vida de los productos es muy corto. Pero habrá algunos que se sostengan en el tiempo, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué más? ¿Cuál más? Sí. Ah, sí. Pero es, pero es por lo mismo que estamos hablando, es por el ciclo de vida. Mire, usted tiene un celular, usted compra un celular hoy de gama, de la última gama que salió, ¿cierto? Y usted en un año ya se quiere comprar otro. O tal vez puede ser, o tal vez es o tal vez tiene que adaptarse a la percepción que tenga usted, ¿sí me entiende? Como mercado, como cliente. Tal vez lo que hace la industria, lo que generaron ellos fue producto de la percepción que tiene el cliente, ¿sí? O sea, usted lo que quiere es innovar, tener siempre lo último. Entonces ellos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta de que permanentemente tienen que estar generando unos modelos. ¿No será eso? Claro, sí. Que lleva muchos años. Sí, claro. Sí, claro. Digamos, yo diría que es más bien como una adaptación del productor como tal al ciclo de mercado. Pues yo lo pienso de esa manera, respeto todas las opiniones en contrario. Pero para mí es eso, es decir, es que esa empresa entendió que el mercado se mueve así, que la expectativa sobre el producto de ese cliente es cada vez más corta. O sea, el cliente quiere innovar, 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 innovar. Ahora, la gente quiere tener siempre lo último, ¿sí? O sea, yo quiero tener el último celular, el último televisor, los últimos zapatos, último en moda, ¿cierto? Pues es como una tendencia general, ¿sí? Entonces las empresas se ajustaron a eso, simplemente dijeron, listo, si esa es la necesidad, pues vamos a trabajar en eso. Pues pienso yo, no sé. Bueno, entonces hay muchos productos que tienen ese ciclo de vida. Yo, por ejemplo, a mí me gusta poner un ejemplo que todos conocemos y se llama El Chavo del Ocho. ¿Por qué el Chavo del Ocho? Porque el Chavo del Ocho le gustaba a mi papá. Me gusta a mí, yo a veces lo veo y tal, y también a mi hija. Entonces, imagine resistir tantas generaciones un solo producto de capítulos refritos que ya todo el mundo se los ha visto y tal, y que todavía los estén vendiendo, porque los venden todavía los canales de televisión, eh, los proyectan y tal, pues eso es un éxito de mercado como tal, que es un producto, lo que llamamos una vaca lechera. Eh, cuando lo tenemos por aquí es una estrella porque no se sabe qué va a ser, después es un producto en proceso, después es una vaca lechera y después cuando llega por aquí lo denomina Philip Kotler en la filosofía de él de mercadeo, es un perro, es decir, ya va de salida, ya no le puedo invertir porque yo no sé si me va a generar las utilidades como tal. Bueno, en el análisis de la demanda, entonces, dice por aquí lo que yo les comentaba ahorita, es indudable que el elemento más importante y más complejo de un análisis de mercado es determinar la demanda. Esta, a su vez, está integrada o sea, las necesidades, está afectada por el poder adquisitivo, lo que yo les comentaba ahorita. Una vez que hay una necesidad y hay un poder adquisitivo, ahí hay un negocio, ahí hay mercado. Si hay solo la necesidad y no está el poder adquisitivo, ahí no hay nada.
las posibilidades de compra, el tiempo de consumo, lo que estábamos hablando ahorita, el tiempo de consumo como tal, y las condiciones ambientales del consumo también podrían ser tenidas en cuenta en un análisis de la demanda. Pero en general, lo más importante de un estudio de mercados es determinar la demanda potencial, es decir, cuántos de esos clientes estarán dispuestos a comprar mi producto al precio al que yo lo pueda colocar en un mercado. Caracterizar y cuantificar la población, o sea, es estimar la evolución para los próximos años. Es decir, yo hoy, por ejemplo, puedo estimar que mi producto está destinado para mujeres entre 30 y 35 años, trabajadoras, de tal, y yo podría, digamos, por investigaciones en el DANE, bueno, cosas así, cámaras de comercio, más o menos calcular cuántas son en Pereira. Yo diría, bueno, en Pereira hay 15.000 mujeres de esas, con esas características que yo necesito, entonces las tengo que ubicar y tengo que también estimar cuál va a ser la evolución, o sea, esa población va a crecer o va a decrecer, porque de eso también dependerá la sostenibilidad de mi producto, ¿sí? Si por ejemplo, si mi mercado son personas de 70 años en adelante, pues pilas, porque ese mercado de pronto se acaba rápido. Sí, pues suena un poquito duro, pero pues es verdad, ¿cierto que sí? Definir la calidad y cantidad de los bienes y servicios necesarios para atender la demanda insatisfecha. Entonces, dentro del análisis de la demanda también es necesario identificar otras características tales como localización de la demanda, dónde está mi cliente, y la preferencia de los consumidores. También la tratamos de identificar. Sobre el análisis de la oferta, como les comentaba ahorita, es un poquito difícil de establecer. Simplemente a nivel general vamos a ir a investigar como cuántos oferentes hay, o sea, como qué tan grande es esa torta en el mercado en el que yo me voy a mover. Es decir, por ejemplo, las partes para motocicletas, bueno, ¿cuántas empresas hay ofreciendo lo mismo? ¿Qué tan grande es ese negocio? Eso hay cifras que se pueden conseguir en Fasecolda, en cámaras de comercio, bueno, en muchas partes, muchas fuentes. Investigar la cantidad de bienes y servicios que está dispuesto a poner en el mercado a un precio determinado. Eso es como un análisis más bien de los competidores. Ahí lo dice, es analizar la competencia en el mercado. Los precios de tarifas, ya se los comenté, los precios los tiene que entregar el mercado como tal. Lo tengo que ir a investigar, cuánto vale un producto lácteo, cuánto vale un producto de aseo, bueno, no sé. Cuánto vale un seguro de vida, cuánto vale un seguro de vehículo, un seguro exequial, bueno, no sé. Y ajustar mis estructuras de costos a esos precios, porque yo no puedo decir, mire, es que mis partes para motocicletas son más caras porque es que yo pago nómina más alta. No, el mercado no entiende esas razones, el mercado no asimila eso. El mercado simplemente es amoral totalmente. Entonces yo me tengo que ajustar a esas condiciones. La fijación de los precios también. Entonces aquí se puede tener en cuenta el costo, el precio, el valor, que es diferente, ¿cierto? El precio es el monetario y el valor es el que el cliente está dispuesto a darle. Es decir, yo, por ejemplo, privilegio una marca y entonces pago lo que sea por esa marca, ¿sí? Pero otra marca no la considero importante, entonces no me parece que el valor sea. El valor está en la mente, el precio está en la etiqueta del producto como tal. Dentro de la comercialización, entonces, existe pues una variedad de canales. Yo tengo que definirlo también. Una de las partes del trabajo que vamos a hacer es definir el canal de distribución. Es decir, ¿cómo voy yo a llevar mi producto al consumidor final? Es decir, lo voy a hacer con almacenes de cadena, lo voy a hacer por online, lo voy a hacer con negocios propios, es decir, con puntos de venta propios, lo voy a hacer a través de un tercerizador de productos, de servicios comerciales. Bueno, depende también del tipo de producto que se comercialice o de servicio que se comercialice, de la ubicación final del consumidor. También hay que tener en cuenta eso, el tamaño del canal de distribución, ¿sí? Si mi cliente está muy lejos, pues obviamente yo tengo que tener en cuenta que para llevarle ese producto hasta allá, pues voy a incurrir unos costos más altos, y de la situación financiera de la empresa como tal. La comercialización, entonces es preciso además conocer el tipo y naturaleza del producto, distinguir los bienes de consumo final, intermedio y de capital, los que a su vez pueden dividirse en varios subgrupos dependiendo de la naturaleza del proyecto. Depende de lo que yo venda. Yo puedo vender, en este caso todos tenemos productos terminados, pero yo también podría tener un proyecto sobre productos intermedios. ¿Cuáles son los productos intermedios? Son los que participan dentro de una cadena productiva en otro proyecto, en otra empresa, digámoslo como tal.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si tenemos solamente detallistas o tenemos detallistas y mayoristas comerciantes, si tenemos agentes, si tenemos, bueno, casas comerciales y tal. Depende del producto, del tamaño, de la dispersión del mercado, del tamaño del mercado, de la distancia en el que yo considere que mi cliente está de mi empresa, pues de eso dependerá el canal de distribución. Y la intensidad será intensiva, selectiva o exclusiva. La intensiva es distribución a través de todo punto de venta razonable en un mercado. La selectiva es distribución a través de puntos de venta múltiples y razonables. Y la exclusiva es distribución a través de un solo intermediario de mayoreo o detallista, o sea, un solo operador de mercado como tal. Dentro de las etapas, digamos, de manera general de un estudio de mercado para un proyecto está, en términos generales, puede decirse que el estudio de mercados comprende dos etapas fundamentales. Lo primero es la recopilación de antecedentes, o sea, la recolección de la información. Y lo segundo es el análisis, la interpretación y proyección de las funciones de mercado. Y la profundidad y detalle con que se realiza cada una de las etapas mencionadas depende del grado de avance del proyecto como tal. Lo primero es la recopilación. Entonces, a nivel exploratorio yo tengo que decidir si las fuentes de información son primarias o secundarias, y si voy a hablar con el consumidor final como tal, o si va a ser a través de intermediarios. Y los análisis e interpretación, pues es la segunda fase, que es tomar toda esa información y ya ponerla, digamos, en un proyecto como tal, en un estudio, para determinar los factores, digamos, que afectan el producto como tal. Y dentro de la metodología está que el objetivo del estudio del mercado en un proyecto consiste en estimar la cuantía de los bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a conseguir. Básicamente eso es lo que tengo que definir en el estudio de mercados. ¿Qué tan grande es esa demanda para esa necesidad que yo estoy tratando de suplir o de cubrir? Puedo tener entonces, determinar en un plan de investigación las fuentes de datos, la metodología de la investigación, los instrumentos de investigación, el plan de muestreo y los métodos de contacto con esas personas que me van a brindar esa información. Yo podría hacer encuestas directas por internet, por Instagram, por tal. Puedo utilizar una metodología que se llama el Focus Group, que es conseguir personas que están dentro del grupo objetivo y citarlas a un hotel, ofrecerles un refrigerio y entregarles unos cuadernillos para que me contesten, o simplemente preguntarles qué opinan de un producto así, de estas características, para obtener la información completa. Bueno, eso es como metodología como tal. Fuentes de información primaria, observación, entrevista, encuesta, lo que les comentaba ahorita. Y las conclusiones. Entonces, en conclusión, el marketing es una filosofía empresarial orientada a generar ganancias satisfaciendo las necesidades de los consumidores. A través del estudio de mercado de un proyecto se puede identificar la demanda real del producto, así como aspectos relacionados con producto, precio o tarifa, demanda, oferta y la comercialización o la plaza como tal. Por tanto, es importante realizar un estudio de mercado para identificar no solo los atributos valorados por el cliente o identificar el segmento al que se va a dirigir el proyecto, sino para determinar si la demanda existente justifica la implementación del proyecto. Es decir, si hay todavía un espacio en ese mercado para que mi producto sea llevado allí. Si no, pues tomar la decisión de aplazar o declinar o rechazar el proyecto como tal. Muchachos, hasta ahí, preguntas. Dudas, reclamos. Sí, excelente pregunta, ya te la voy a mostrar. Mira, esta es una guía para definir el tamaño de la muestra. Eso, digamos, lo vamos a ver como la fórmula y tal, pero les voy a contar una noticia, y es que todo está inventado, y en internet hay una manera de calcularla directamente, pero les voy a mostrar la fórmula. Bueno, esta es la fórmula para calcular la muestra cuando la población es finita, es decir, cuando yo conozco el mercado objetivo, lo que les decía ahorita.
Entonces yo establezco que mi producto está orientado hacia mujeres entre 20 y 35 años, trabajadoras de estas características y tal. Entonces yo digo, listo, entonces por la información que conseguí en Pereira hay más o menos 20.000, hay 15.000 de estas mujeres, listo. Entonces, para el cálculo del tamaño de la muestra yo utilizo esta fórmula. Y aquí está la definición de cada uno. N es la población total, es decir, en este caso vamos a hablar de 15.000. El Z es el nivel de confiabilidad que está expresado en unas tablas aquí, digamos depende para qué nivel de seguridad yo la vaya a utilizar. El 1.96 obedece al 95%, es decir, con un margen de error del 5%. En la medida en que yo minimice el margen de error, es decir, si el margen de error es del 1%, obviamente la muestra tiene que ser mucho más grande para ser más efectivo. Entonces, esto yo lo descargo en la plataforma. Esta es la manera como yo puedo calcular. Entonces, el Z es el estimado estadístico para un 95% en este caso, o para el que yo quiera, 90, 93, 95, 99. El P es la proporción esperada, en este caso 5%, es decir, el margen de seguridad. El Q es 1 menos P, es decir, en este caso es 1 menos esa proporción que es el 0.95, y el D es la precisión, que en este caso es el 5%. Si yo desarrollo esta fórmula para una población de 15.000 habitantes para conocer el producto, cuando yo llevo esos datos aquí me da 200 encuestas. De esa manera yo puedo, acudiendo digamos a la estadística, establecer cuántas entrevistas, cuántas encuestas, cuántos instrumentos tengo yo que aplicar para lograr una precisión del 95%, en este caso utilizando el Z del 95%, que es el 1.96. Si yo quisiera utilizar el 99%, ese Z se convertiría en 2.576 aquí, en esta parte, ¿sí? 2.576 al cuadrado, y eso me va a dar muchas más encuestas, porque tendría que hacer muchas más encuestas para lograr una precisión del 99%. Muchachos, ¿sí es claro esa parte? Bueno, pero también cuando ustedes lo vayan a calcular en sus proyectos, en la vida real o mañana en la empresa y tal, bien, la población es de 20.000 y tengo que calcular, listo, se meten en internet y dicen cálculo de muestra para poblaciones finitas y sale una aplicación en donde ustedes les piden esos datos, cuánta es la población, cuál es el nivel de confiabilidad, cuál es la proporción y listo, y les da automáticamente les da el número. Pero esto yo se lo descargo en la plataforma, pues a manera de consulta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, bueno, entonces, muchachos, ¿están cansados? ¿Quieren descansar o seguimos? Ya no falta mucho. Bueno, entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar desde la temática del módulo como tal. Yo les había dejado para la tareita de la lectura. Ustedes si son tan juiciosos y les gusta tanto leer, seguramente ya lo hicieron. Como los puntos básicos de los que nos habla el módulo, pero ya habrá algunos de los que hemos hablado. Discúlpenme un segundo, por favor. Ahí estamos viendo todos el módulo, sí. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que ese estudio de mercado entonces comprende básicamente lo que les acabo de comentar. El producto, la demanda, la oferta, los precios, los proveedores y la distribución. Nosotros vamos a obviar los proveedores. Los proveedores ya los establecimos por allá. Bueno, entonces, así como diferente que nos diga sobre el producto o servicio, pues por aquí hay unas, digamos, definiciones muy básicas de qué es un producto. Dice que es el resultado de la transformación de unos elementos materiales con intervención de mano de obra y máquinas en un bien tangible que satisface necesidades y deseos. Y un servicio es el resultado de las actividades personales y de máquinas en un bien intangible que satisface.
necesidades y deseos. En este caso, creo que el único proyecto de servicios es el de los seguros, ¿cierto? El resto es de productos tangibles como tal. Nos habla un poquito sobre, digamos, características de productos, pero esto no es muy relevante, digamos, sobre la forma, el tamaño, el color, textura, olor, bueno, todas las características que pueda tener un producto tangible como tal, pero no me parece muy relevante. También pueden ser clasificados de acuerdo a la duración, nos dice por aquí la temática, como productos duraderos y no duraderos, perecederos, según el uso, particular, industrial, bienes de capital, bienes sustitutos, bienes complementarios, según la finalidad, bienes de consumo intermedio, los que forman parte de la elaboración de un nuevo producto o de una cadena productiva, y los bienes de consumo finales que se adquieren para utilización o consumo intermedio inmediato. O sea, todos los proyectos que nosotros tenemos son de consumo final, es decir, aquí no hay de bienes intermedios. Los sectores de la economía, ya creo que ustedes los conocen, no sé si haya dudas sobre esto, qué es el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, y ahora del que hablamos últimamente, que es el sector cuaternario, que es el que es altamente virtual y electrónico, inteligencia artificial y todas esas cosas, que se supone que es lo que va a manejar el tema económico en un futuro. No sé si hayan escuchado hablar sobre ese tema, ya digamos, la incursión en la vida moderna del sector cuaternario. La definición, entonces, en el sector primario pues está el agro, en el sector terciario están los servicios, en el sector secundario están las industrias como tal. Y eso tiene una evolución a través del tiempo y es importante reconocerla. Hace 50 años el sector que generaba mayor ingreso en Colombia, mayor empleo y todo eso, era el primario, obviamente, o sea, el sector del agro. Luego eso se fue desplazando al sector secundario, es decir, la industria. Y hoy en día el sector que más genera valor es el de servicios, o sea, el terciario. Hoy en día ese ocupa un sitio de mayor jerarquía entre los otros dos, perdón. Sectores de la economía, transporte, sector comercio, sector financiero, bueno, esto no lo vamos a ver en detalle. Sobre la demanda, entonces, la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere, ya lo definimos ahora, lo más importante del estudio de mercados, entonces, es definir de alguna manera, lo más técnica posible, la demanda de mi producto, es decir, qué posibilidad tengo de que X número de productos sean ubicados en un mercado de manera que mi negocio sea rentable como tal. Y la demanda es una función que depende del comportamiento de algunas variables, del nivel de ingreso, del patrón de gasto de los mismos, de la tasa de crecimiento de la población, el comportamiento de los precios, tanto de los sustitutos como de los complementarios, de las preferencias de los consumidores, obviamente, y de la acción de los entes gubernamentales. Es decir, también hay unos aspectos, digamos, exógenos, como tasas de contribución, impuestos y tal, que puedan afectar en un momento dado la demanda de un producto como tal. Dentro del conocimiento del mercado y necesidades de los clientes, el mercado es el conjunto de compradores reales que yo debo establecer. Debo establecer entonces necesidades, deseos y demandas, eso ya lo hablamos. El análisis de la demanda determina entonces los factores del comportamiento del mercado y las posibilidades de que nuestro producto participe en él. Básicamente, yo sé que es redundante, pero pues es de lo que trata el tema, es de establecer esto precisamente, las posibilidades de que el producto participe de manera exitosa de ese. Otras características que afectan el comportamiento del consumidor son los temas culturales, clase social, cultura, subcultura, la edad, la ocupación, el estilo de vida, la personalidad, psicológicos como la motivación, la percepción, aprendizaje, creencia. Todo eso puede afectar el tema de la preferencia de nuestro comprador y pues yo lo debo tener en cuenta de alguna manera en el estudio de mercados como tal. Sobre la oferta, entonces decimos que es como tratar de establecer, tiene por objeto identificar la forma como se ha atendido y se atenderán en el futuro las demandas y necesidades de la comunidad, en general sobre el producto del que yo estoy hablando. Tiene en cuenta costos, disponibilidad de insumos, desarrollos tecnológicos,
alteraciones del clima, bueno, muchas otras cosas, pero digamos con la oferta lo que vamos a hacer es una investigación simple de qué tan grande es ese mercado en el que yo me estoy metiendo, es decir, qué tan grande es en Pereira, por ejemplo, el mercado de los productos lácteos. Bueno, tengo que ir a hacer una investigación, ¿sí? Como decir qué tan grande es la competencia a la que yo me voy a enfrentar como tal. El análisis de competidores, básicamente con eso tiene que ver el tema de la demanda. Sobre los precios, ya lo dijimos, aquí nos habla de que el precio, digamos el valor pecuniario, es decir, monetario, en que se estima algo, es el esfuerzo, pérdida o sufrimiento que sirve de medio para conseguir algo. O sea, es lo que yo tengo que entregar para obtener ese beneficio como tal. Y el premio que se ganaba en las justas, o sea, también puede ser mirado como un premio. Este punto de equilibrio, porque nos presenta por aquí, lo vimos, seguramente lo recuerdan ustedes en los temas de economía, es ese punto en el que tanto los compradores como los vendedores o los oferentes y demandantes se ponen de acuerdo en un punto. Está la curva de demanda, está la curva de oferta, en donde ella se cruza. Ese es el precio ideal, ese es el precio en el que esos oferentes y esos demandantes están de acuerdo en que van a transar ese producto, van a hacer las transacciones. El punto donde se encuentran esas dos curvas es el punto de equilibrio del mercado como tal y es el que define el precio, no lo defino yo como empresa como tal. Sobre los proveedores no vamos a mirar esta parte. Sobre la distribución sí, pues ya lo dijimos y tal, es como el tema de la cadena de distribución. Aquí nos presenta como un resumen, como tener en cuenta la capacidad de transporte, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de promoción, el prestigio o el seniority, el posicionamiento del mercado, las relaciones comerciales, localización, costos, créditos y tal. Y tener en cuenta entonces el tamaño o la distancia que hay entre mi empresa y el consumidor final. O sea, aquí está el productor, el mayorista, el minorista, el consumidor. O sea, qué tan grande, yo tengo que establecer qué tan grande tiene que ser mi cadena de distribución. Lo que hablamos ahorita, la longitud del canal de distribución. Es decir, yo puedo establecer, listo, yo puedo salir a vender mi producto de manera directa. Tengo mi cliente aquí cerquita, voy, le ofrezco, le vendo, recaudo y tal. O no, tengo que utilizar un mayorista, ese mayorista utiliza unos minoristas y ese minorista le lleva el producto al consumidor final, ¿cierto? Entonces depende de las condiciones del producto como tal. También depende del tamaño de la demanda. Y de esa longitud nos habla de que hay un canal directo o de nivel cero, que hay un canal indirecto corto, un solo nivel, y que hay un canal indirecto largo de dos o más niveles. Es decir, que aquí hay un fabricante, un mayorista, un detallista, un consumidor, y pueden haber muchas personas que participen en ese detalle. El tema de la competitividad, digamos, en precios tiene que ver mucho también con la longitud del canal de distribución. Claro, obvio. Entre más agentes tengan que participar en la distribución de mi producto, pues más costoso va a ser, ¿sí? Porque el fabricante le vende a este mayorista, pero este mayorista no trabaja gratis. Este mayorista le pone una ganancia a su producto y se lo vende a un detallista. Este detallista lo vende a un consumidor a un precio final. Es decir, que esto encarece obviamente el producto. No es bueno, ni malo, ni regular, simplemente son características del producto, del mercado como tal. Muchachos, hasta ahí el tema del estudio de mercados. Preguntas. Dudas, reclamos. Nada, bueno, entonces, ¿cómo quedamos nosotros, muchachos? Quedamos en dos cosas. Como hoy estamos cerrando el tema hoy ya todos me subieron el tema del estudio legal y organizacional, ¿cierto que sí? Bueno, entonces yo me comprometo a que mañana mismo voy a revisar hasta esa parte, hasta el estudio organizacional y legal. Y les voy a hacer la retroalimentación correspondiente, de tal manera que tengamos tiempo. Les ofrezco excusas porque sí, alguien que me comentó ahora tiene toda la razón, yo apenas hasta hoy hice la retroalimentación del estudio técnico y no debe ser así, ¿sí? Les ofrezco 1000 excusas porque, digamos, podría decir que tuve mucho trabajo o que tal, pero eso son excusas, simplemente no lo hice y ya.
y les ofrezco excusas. Entonces me comprometo a que mañana reviso el tema del estudio organizacional y legal para que lo podamos, digamos, si hay algunas modificaciones para hacerlo, podamos hacer por tarde, digamos, de aquí al viernes y yo subir las notas el mismo viernes, subirlas a Odin. Aunque Odin está abierto, yo lo veo abierto hasta el 6 de junio, pero pues igual es mejor irla subiendo de una vez. Muchacho, entonces, bueno, y hoy entonces subo a la plataforma los puntos básicos de ese estudio de mercado como tal para continuar con el proceso. Les cargo la tarea del estudio financiero para que tengamos, digamos, la lectura realizada para dentro de 8 días y sea más fácil. De nuevo, muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Bueno, entonces hagamos esto ya para que terminemos. Listo. Valentina Cardona. Jason Gómez. Caterine Osorio. Andrea Osorio. Jason está listo, perfecto. Andrea está. Juan Felipe. Juan Felipe me escribió que tenía algo como puntual, listo. Ángela Rojas. Julián Tapasco. Juliana Valencia. Dani Fabián. Paula Andrea Barón. Sí, tranquila ya. Es que está lista esta partida en 3 partes. Germain. Juan Ramón. Alejandro. Eileen. John Arley. John Arley Álvarez. Gustavo. Gustavo Arcila. Listo, Gustavo. John Arley también está. Erika. Daniel Orozco. Listo, muchachos. Bueno, si no es más entonces, muchas gracias por la atención. Nos veremos entonces dentro de 8 días. Y cualquier cosa, pues aquí estoy atento a sus inquietudes, muchachos. Muchas gracias, cuídense mucho, Dios los bendiga.
A ustedes muchas gracias, muchachos.